Recordemos que miramos la asociación entre dos variables cualitativas. Para ese caso, aplicábamos lo que se llaman las tablas de frecuencia cruzadas o tablas de contingencia. ¿Sí? Para interpretar una tabla de contingencia, recuerden, aplicamos un perfil de fila, ¿sí? O perfil de columna. Habíamos acordado con un perfil de fila porque siempre y cuando en las filas pongamos la variable independiente. ¿Sí? También podemos apoyarnos en un gráfico, que es un diagrama de barras compuesto, con barras agregadas o barras apiladas. ¿Sí? Para establecer si en realidad hay asociación o no, o mejor, para ver si esa asociación o esas diferencias que observamos en el perfil de fila entre las variables la variable independiente y dependiente, si esa asociación se puede validar a toda la población, hay que aplicar una prueba que se llama la prueba H². Esta prueba H² exige solamente una condición, ¿cuál es? Que haya independencia de los datos, ¿no? O sea, que los datos no sean repetidos, o sea, que no sean medidas repetidas, o que trabajemos con diferentes grupos, es lo mismo, diferentes muestras. Y si la prueba H² nos dice que hay asociación, ¿cómo sabemos que hay asociación? Obteniendo el p-valor de la prueba H², de estadística H². Si el p-valor nos da menor al 5%, menor o igual, entonces podemos generalizar los resultados y decir que sí hay asociación. Y si la hay, podemos también establecer si esa asociación es baja, moderada o alta, o muy alta, utilizando unos coeficientes de asociación. Miramos unos coeficientes de asociación para variables nominales y para variables ordinales, porque recuerden, si las variables son cualitativas, pueden estar en escala nominal o pueden estar en escala ordinal. Si alguna de las variables está en la escala nominal, alguna de las variables, si aplicamos el coeficiente B de Kramer, ¿sí? Es el más. Hay otros coeficientes, pero el B de Kramer aplicamos. Repito, en el caso de que alguna de las variables sea nominal. Pero si las dos son ordinales, ya aplicamos el coeficiente tau B de Kendall. O también puede ser el de Spearman. Pero en Hamovitz está, recuerden, el tau B de Kendall. Entonces, podemos aplicar tau B de Kendall. ¿Cómo interpretamos ese coeficiente? Decíamos que el coeficiente nos dice si la fuerza de asociación es baja, moderada, alta o muy alta. Pero también a veces ese coeficiente puede ser positivo o puede ser negativo. Más que en este caso, siempre y cuando las variables estén en escala ordinal. Porque si la variable está en escala nominal, no podemos interpretar que de positivo o negativo. Recuerden que el B de Kramer solo varía entre 0 y 1. Mientras que el tau B de Kendall varía entre -1 y +1. O sea que puede ser negativo, ¿no? Y cuando nos da negativo, ¿qué es lo que nos dice ese valor? Que la relación es inversa. ¿Qué quiere decir que es inversa? Que a medida que una de las variables sube, aumenta, la otra variable disminuye si es negativo. Pero si es positivo, el coeficiente nos dice que a medida que una variable sube, la otra también sube. O si una baja, la otra baja. O sea que se mueven en la misma dirección cuando es positivo. O en dirección contraria cuando es negativo, ¿no? Pero eso siempre y cuando las variables sean ordinales. Porque no podemos decir que una variable nominal suba, ¿no? Porque es nominal. Las variables nominales no tienen orden. ¿Cómo podemos decir que el estado civil suba? Que el estado civil baja, ¿no? ¿Cuánto sube? Cuando se vuelve soltero, ¿no? Cuando subirá. Pero, por ejemplo, el estrato social, ahí sí podemos decir que el estrato sube o el estrato baja. O el nivel de escolaridad también puede ser que es un nivel de escolaridad más alto o un nivel de escolaridad más
bajo. Si es primaria, es más bajo que secundaria y más bajo que universitaria, ¿no es cierto? Entonces, no tiene sentido que el coeficiente de negativo cuando la variable sea nominal, ¿no? Variables nominales no tiene sentido, porque por eso dijimos que ese coeficiente B de Kramer solo varía entre 0 y 1. Mientras que el de Spearman o el de tau B de Kendall, que es el que está en Hamovich, sí varía entre menos 1 y más 1. O sea, puede ser negativo, puede ser positivo, porque se aplica para variables ordinales, ¿no? Eso para variables categóricas. O sea, esto es un breve repaso de lo que hemos hecho, ¿no? O sea, esto lo vimos. Luego vimos que relación entre dos variables cuantitativas, ¿no? ¿Qué vimos de eso? Dijimos que para mirar la asociación entre dos variables cuantitativas, hay dos maneras de hacerlo. Uno, sin identificar cuál es la dependiente y cuál la dependiente, podemos mirar cómo se correlacionan las dos variables. ¿Eso a través de qué lo hacemos? A través de un coeficiente de correlación, que puede ser el de Pearson o puede ser el de Spearman. En Hamovich hay otro tercero que se llama el tau B de Kendall. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre Pearson y Spearman o tau B de Kendall? En que el de Pearson es un coeficiente paramétrico. Paramétrico quiere decir que debe cumplir el supuesto de normalidad. ¿Sí? O sea, que las variables sean normales. Los de Pearson lo aplicamos siempre y cuando las variables sean normales, ¿no? El de Spearman se aplica cuando una variable cuando las dos variables o una de las variables no sean normales. O sea, cuando no se cumpla la normalidad, pues podemos aplicar eso. ¿Cuál de las dos mejor? Pues si los datos son normales, el de Pearson, porque es más preciso. Sí, porque toma los datos numéricamente. El de Spearman, en realidad, lo que hace es convertir los datos en ordinales. Convierte los datos en ordinales. Y ahí perdemos información. Por ejemplo, no es lo mismo decir que una persona A es más alta que una persona B. ¿Sí? O igualmente de alta. ¿Sí? Porque puede ser que la diferencia en un caso y en otro sea muy grande o sea muy pequeña. Entonces yo digo que una persona que mide 1,75 es más alta que una persona que mide 1,60, ¿no? ¿Sí? Más alta. Pero también digo que una persona más alta si mide 1,75 frente a una persona que mide 1,74. ¿Sí? Es más alta, ¿no es cierto? Si hacemos una clasificación. Pero en el uno la diferencia es de 1 centímetro, en el otro la diferencia es como de 10 centímetros, 15 centímetros. ¿Sí? Entonces uno pierde precisión, ¿no? Cuando hace una clasificación pierde precisión. ¿Sí? Y que eso es válido, ¿no? Generalmente hay que pasar, por ejemplo, cuando el médico sabe que un paciente tiene la presión alta o tiene la presión baja, cuando supera cierto umbral, ¿sí? Entonces tenemos que ver un umbral, ¿no? Está por encima de ese umbral, pues decimos que tiene un problema de hipertensión alta, ¿sí? Pero ¿qué tan alta, no? Entonces, no es lo mismo que tenga 140 que tenga 170, ¿no? La presión arterial sistólica, ¿no? Y ya 170 pues está disparado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pierde precisión. Entonces uno, bueno, ¿qué debería aplicar? O sea, ¿cuándo es más preciso? ¿Cuando el dato es numérico o cuando el dato es categórico? Así sea ordinal. Más preciso cuando el dato es numérico, porque podemos establecer diferencias, ¿no? Exacto. Cuando es de tipo ordinal, no se pueden establecer esas diferencias. ¿Sí? Porque dos personas pueden estar clasificadas en el mismo grupo, pero su diferencia es poco significativa. Bueno. Entonces, lo que les quiero explicar con eso es que este piso es más exacto que el de Spearman, ¿sí? Más exacto. O sea, es más preciso. Entonces, es mejor trabajar con el de piso
vuelvo y repito, pero siempre y cuando haya normalidad. Pero para ver si esa correlación que estamos estableciendo con el de Pearson esquema es válida para toda la población, o sea, para ver si esos resultados que estamos observando, recuerden que siempre nosotros observamos datos generalmente de una muestra. O sea, no observamos a toda la población, sino una parte de la población. Entonces queremos ver si eso que estamos observando en la muestra lo podemos generalizar a toda la población. Para ello tenemos que aplicar una prueba estadística. En este caso se llama la prueba del estudio. Para mirar si en realidad hay o no hay correlación en toda la población. No en la muestra, porque la muestra lo que nos da nos dice que hay una correlación. Lo que queremos es generalizar el resultado, que eso no sea producto del azar, porque lo que observamos en la muestra puede ser producto del azar. ¿Sí? Entonces, para verificar o validar mejor eso, de que eso no es producto del azar, hay que hacer la prueba. En este caso, la prueba de estudio, ¿no? Para las variables cualitativas se llama la prueba de Chi cuadrado, siempre y cuando los datos sean independientes. O la prueba de Mann y Mann, cuando los datos de relaciones tengamos dos mediciones. O la prueba Q de Cochrane, cuando hagamos 3 mediciones. ¿No? Me olvidaba y una vez pensando, para la primera semana de julio hacemos el tercer parcial. Ya les envío las diapositivas. Segundo parcial. A la primera semana de julio, nuestra segundo parcial, ¿no? Miércoles o viernes, ponemos de acuerdo con el otro grupo para saber si los miércoles son. Yo ya les hago llegar las diapositivas y les hago llegar las temáticas de los libros que pues, para leer en los libros también, ¿no? Puede que es solamente biológicos, ¿no? Bien. Otra manera de mirar la relación entre dos variables cuantitativas es utilizando el análisis de regresión lineal. Este análisis tiene unas más ventajas que el anterior, el análisis de correlación. ¿Por qué? Porque la relación la miramos a través de una ecuación. Se llama la ecuación de regresión lineal. Y una ecuación me permite, además de mirar cómo es la relación, me permite hacer predicciones. Nosotros podemos, a través de un modelo de regresión lineal, predecir el valor de y para ciertos valores de x, cuando tengamos la ecuación. O sea, cuando formemos esta ecuación. Esta es la ecuación de regresión lineal simple, porque en la clase pasada pues, miramos qué pasa si le aumentamos otra x aquí. Entonces, pero eso ya no es regresión simple, sino regresión múltiple, ¿no? Cuando haya más de una x, ¿no? Que eso vimos en la clase pasada. Miramos qué ejemplo hicimos. Aquí esta era la presión arterial sistólica versus la edad, ¿no? Usamos con la edad. Y luego cruzamos con la edad. Buenos días. Con la edad y con la presión arterial diastólica, ¿no? O sea, implementamos un X2, un X1 y un X2. Y nosotros podemos hacer predicciones a través de este modelo. Miren que aquí aparece una Y con el gorrito, eso quiere decir que es el valor que estimamos con la ecuación. Porque el verdadero valor es el dato, que está el observado, es el verdadero valor. Y siempre hay una diferencia entre este valor y el observado. Y eso es lo que nosotros llamamos residuo. O sea, el residuo o el error es la diferencia entre el valor estimado, que es el Y gorrito, y el valor observado, que es el dato, el Y. Y. O sea, Y gorrito menos Y se llama residuo. O sea, el error de estimación. Aquí precisamente, miren, está escrito, este es el día observado. Miren. Y aquí, ¿cuál es la diferencia aquí entre estos dos? Aquí, este le he llamado beta sub 0 y este le he llamado beta 1. ¿Eso qué quiere decir? Que este A es el valor estimado de beta sub 0. Y B es el valor estimado de beta 1. ¿Okay?
Mire, A es el valor estimado de beta 0 y B es el valor estimado. Este es el modelo teórico. Y aquí está el error. Aquí está el error. Acá no he puesto. ¿Por qué? Porque estos son los datos. ¿Sí? El error está... ¿Dónde está el error? Cuando estimamos con la ecuación y el valor que estamos observando. ¿Sí? Ese es el error. Porque nosotros estamos estimando Y a través de una ecuación. Y ese no coincide con el valor que da en el dato. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no coincide? Porque seguramente hay otras X que explican también a Y. O sea, la edad no es, no es el único factor que explica la presión sistólica, ¿no? La edad. Hay otros factores. ¿Qué otro factor? Pues el peso, ¿no? El paciente. Otros factores, puede ser factor social, ¿no? Un factor social. O la variable sexo, ¿sí? Es posible que haya diferencia en la presión arterial sistólica entre hombres y mujeres. Pues, depende si es hombre o es mujer. ¿Sí? Entonces hay una serie de factores que afectan la presión arterial sistólica y no solamente la edad, ¿no? Entonces cuando yo construyo un modelo de presión arterial sistólica solo con edad, siempre va a haber un margen de error. Siempre va a haber error. Al menos que yo meta todas las variables posibles. ¿Sí? ¿Será que alguna vez me da cero? Sí. Le meto muchas variables. ¿Me va a dar cero? No, no va a dar cero. ¿Sí? Siempre habrá un factor que no está explicado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el caso de las enfermedades, una enfermedad no tiene un solo factor de riesgo, o una sola causa. Igual, son muchas las causas de una enfermedad. ¿Sí? Buenos días, Jorge. Buenos días. Qué milagro. Ay, no. ¿Cuáles son los? Son muchos factores los que afectan, en este caso, la presión arterial sistólica. Son muchos factores. Vuelvo y repito, ¿será que podemos meter todos los factores? Entonces, si pudiéramos meter todos los factores, el error sería cero. Ahí ya tenemos la ecuación, que se llama la ecuación, se llama en la física, la ecuación del todo. ¿No? La ecuación del todo. O sea, Einstein se refería a la ecuación del todo. Así como podemos explicar todo el movimiento de los planetas, ¿sí? Lo hace la mecánica, ¿sí? Movimiento de los planetas, ¿no? Por eso ya sabemos que la Tierra, ¿sí? Demora ¿cuántos días en darle la vuelta al Sol? 365. 365.25 días, ¿no? ¿Sí? 364.25 días. Por eso cada 4 años hay un día más, ¿no? ¿Sí? Y esto, ¿no? Para completar ese 4 adicional. ¿Y cuánto demora la Tierra para rotar sobre su propio eje? 24 horas. 4 horas. Ya, nosotros sabemos que a las 12 horas pasa del día a la noche, ¿no? ¿Sí? Y eso no cambia, ¿no? Si cambia, a veces dura 24 horas, a veces 24 horas, 1 minuto, no, eso es exacto. Exacto. ¿Sí? O sea, ese movimiento es exacto, está calculado. ¿Sí? Mientras que los movimientos de los átomos, la parte ya que tiene que ver ya no con el universo, con el gran universo, sino con el universo pequeño, la parte atómica, ahí ya no funciona eso de la mecánica. Y por eso ahí ya se creó una nueva teoría, ¿no? La cuántica, ¿sí? Cuántica, referida a los cuartos de luz, ¿no? ¿Sí? Para saber, por ejemplo, si la luz es una onda, ¿sí? O la luz es una partícula, tampoco está definido. ¿Sí? ¿Es una onda o es una partícula? ¿No? Entonces, que tiene incluso las dos características.
que dice que una partícula de luz puede estar a la vez en dos sitios. Y eso no ocurre. Digamos, el hombre no puede estar en dos sitios. Por eso dice que Dios sí, ¿no? Puede estar en muchos sitios. Eso dice la Biblia. ¿Sí? Pero un individuo no puede estar a la vez en dos sitios. Entonces, una partícula de luz sí puede estar a la vez. Pero es porque la medición, cuando usted va a hacer una medición de una partícula de luz, en milésimas de segundo, ya la partícula de luz está en otro lugar. Se mueve tan rápido que ya está en otro lugar. Es casi instantáneo. Entonces uno dice que está en dos sitios. Bueno, ahí el problema es que no está explicado. Entonces siempre hay, en ese caso, hay que trabajar siempre con la parte de probabilidades. O sea, eso no es sistemático. No es sistemático. Lo mismo de lo que hacemos acá en la parte de que estamos analizando. Todo esto no es sistemático. Si fuera sistemático, si hubiera causa y efecto, el error siempre fuera. Entonces ya estaría explicado todo. No hay problema. ¿Sí? Ya estaría explicado todo. Por eso le decía que la ecuación del todo. La ecuación del todo es lo que explica todo tipo de movimiento y todo tipo de causa y efecto. Bien. Entonces aquí, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros es a estimar estos dos valores de la ecuación. Pues si cuando tenga más de una variable, pues estimar todos los coeficientes, ¿no? Entonces la ecuación, encontrar la ecuación es encontrar el valor de A y encontrar el valor. ¿Cómo lo encontramos? Pues utilizando, en este caso, Jamovi, que nos da estos coeficientes. Pero no es suficiente encontrar los valores. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos obteniendo esa ecuación es a través de una muestra. Y si yo tomo otra muestra, tal vez no me va a dar los mismos valores. Seguramente me va a dar parecidos, pero no me da los mismos valores. Si usted toma dos muestras y yo le digo, encuéntreme la ecuación con esta muestra, y encuéntreme la ecuación con esta muestra, no le va a dar el mismo valor. Es como decirle, usted lance una moneda 10 veces, dígame cuántas caras son. Usted lance nuevamente 10 veces y dígame cuántas caras son. El número de caras que obtiene la compañera es el mismo de la otra compañera. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Ah? Pregunto, ¿por qué no? Nosotros sabemos que la probabilidad de obtener cara es un hecho, ¿no? Bueno. Yo no sé de qué se ríe, ¿no? No ha dicho nada. Sabemos que la probabilidad de obtener cara es un medio. ¿Sí? ¿Y por qué cuando ella lanzó la moneda tuvo 6 caras? Y cuando lanzó la compañera tuvo solo 3 caras. ¿Por suerte? No dice, bueno, ya tiene más suerte la compañera. No, es porque ese fenómeno es aleatorio, es probabilístico. O sea, no es predecible. Dijimos que un fenómeno es aleatorio y las mismas condiciones. Porque es la misma moneda que lanza, ¿no? Pero tal vez porque ella no la lanza de la misma manera que lanza la otra compañía. Pero aún si uno no, si te pido que me lance 2 veces la moneda, 10 veces, ¿no? O sea, láncela 10 veces y después repita 10 veces. El resultado es diferente. ¿Bien? O sea, no es predecible. Entonces, si usted toma 2 muestras, el resultado de A y de B son iguales. ¿Sí? Entonces, ¿a cuál le creemos? ¿Cuál de esos? Ahí es donde viene la prueba estadística. Tenemos que hacer unas pruebas estadísticas. En este caso, vamos a probar si la A es 0 o es diferente. Y si la B es 0 o es diferente de 0. Para probar si en realidad la ecuación tiene esos dos valores. ¡Qué milagro llegó también! Si los dos valores, ¿sí?, son los mismos o son cercanos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La prueba, vamos a aplicar aquí la prueba
TED-Student, ¿no? Para mirar la prueba TED-Student, aquí está. Para mirar si A es igual a 0 o B es igual a 0. Y si B es igual a 0. Y entonces, si yo me pongo, están tomando dos muestras y los dos llegan a obtener el valor de A y B y les da diferente. ¿A cuál le creo? Pues al que tenga mayor significancia estadística, ¿no? ¿Por qué la abierta? Yo creo que la deje abierta. Lo que vamos a hacer es pidamos la llave y sacamos sacamos duplicado todos, así no tenemos problema. Está en su casa, entonces verán si aceptan o no. Entonces tenemos que hacer la prueba TED-Student para saber si cada uno de estos coeficientes es válido. Sí, es válido. Eso es lo que vamos a hacer. Por un lado, ¿no? Entonces para ver, se llama la prueba TED-Student, que se especifica para cada coeficiente, ¿no? Pero hay otra prueba que se llama la prueba ANOVA. ¿Sí? ¿Esa para qué es? Esa prueba es para ver si el modelo se ajusta a los datos. La prueba ANOVA. Para ver, repito, si el modelo, si este modelo se ajusta a los datos. ¿Sí? Y yo les decía, si tengo dos modelos, el modelo que hizo una compañera y el modelo que hizo otro compañero, dos modelos. ¿Cuál de los dos modelos es mejor? Entonces debe haber una métrica o un valor que me permita comparar los dos modelos. Y el que cumpla mejor la condición es el mejor modelo. ¿Sí? Para eso hay unas formas de evaluar un modelo, ¿no? Porque vuelvo y repito, si usted toma una muestra y otro compañero toma otra muestra, el modelo no le va a dar igual. ¿Sí? Si quiere comparar modelos, existe una forma de comparar los modelos. Pero sí debe cumplir las condiciones. ¿Cuál? La TED-Student debe darle significativa, la prueba ANOVA debe darle significativa. Y además de eso, para validar el modelo debe cumplir los supuestos del modelo. ¿Cuáles son esos supuestos del modelo? Para regresión simple dijimos que eran 4 supuestos, ¿no? Normalidad, homoselasticidad, independencia, linealidad. ¿Sí? 4 supuestos. ¿Cómo los probamos? La normalidad, cuando hay pocos datos, cuando hay menos de 60 datos, dijimos con la prueba de Shapiro, ¿no? La homoselasticidad, y si hay muchos datos, dijimos que el gráfico de Cucuplón, ¿no? De cuantiles, o el histograma, ¿no? La homoselasticidad, ¿cómo la probamos? Hay una prueba que se llama la prueba de Gros-Pagano, ¿no? Pero esa prueba no está en Hamowy, no la tenía Hamowy. Entonces en Hamowy, ¿cómo probamos que hay homoselasticidad? Con un gráfico que representa en el eje Y los residuos y en el eje de las X los valores ajustados o los valores predichos en el eje de las X. ¿Y qué es lo que miramos en el gráfico? Si tiene o no la forma de un cono, ¿no? Si tiene la forma de un cono, no hay homoselasticidad, y si no la tiene, sí hay homoselasticidad, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la otra propiedad? La independencia, ¿sí? De los datos. O que no haya autocorrelación, lo mismo. Independencia o que no haya autocorrelación. ¿Cómo probamos eso? ¿O cómo verificamos? Con el estadístico de Wilson. ¿No? ¿Qué es lo que miramos en este estadístico? Bueno, que debe estar alrededor de 2. ¿Y cuál es alrededor de 2? Dijimos que entre 1 y 3. ¿No? Entre 1 y 3. O mejor, como Hamowy hace la prueba, hacemos la prueba de Wilson. ¿Sí? Como la prueba de Shapiro-Wilson. ¿Sí? ¿Qué tiene que darme la prueba? ¿Qué valor? Mayor a 0.05. Recuerden que cuando el p-valor da mayor
a 0.05, ¿qué estamos afirmando? Que no se rechaza la hipótesis nula. ¿No? Que no se rechaza la hipótesis, porque cuando el p-valor da menor a 5%, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿cuál es la hipótesis nula de la prueba de normalidad, Chapiro? ¿Cuál será la hipótesis nula? Porque recuerden que cuando aplico la prueba de Chapiro, voy a probar si hay o no hay normalidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Que hay normalidad. La hipótesis nula es que hay normalidad. Por eso es que no debemos rechazar la hipótesis nula, entonces, para que el p-valor me dé mayor, ¿no? ¿Cuál será la hipótesis nula de la prueba de Ross-Pagan? Que haya homoselasticidad. Que haya homoselasticidad. Que haya homoselasticidad nula. Eso. Entonces, por eso el p-valor debe ser mayor. Y en la prueba de independencia, la prueba de Ludwig-Watson, que haya independencia. Eso. Entonces, la hipótesis nula es que haya independencia, que haya normalidad, que haya homoselasticidad. Por eso el p-valor tiene que ser mayor. Pero en la prueba de ANOVA, ¿qué estamos probando? La prueba ANOVA, la de aquí, porque vamos a ver otra prueba ANOVA en el siguiente caso. La prueba ANOVA aquí. ¿Qué es lo que estamos probando con la ANOVA? Dijimos si el modelo se ajusta o no a los datos. ¿No? Si el modelo se ajusta a los datos. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula? Porque dijimos que el modelo se ajusta a los datos si el p-valor da menor a 0.05. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que no se ajusta a los datos. No se ajusta. Y eso, ¿cómo lo planteamos nosotros? La hipótesis que el r al cuadrado sea igual a 0. ¿Y qué es el r al cuadrado? El coeficiente de determinación. Sí, eso lo había planteado. Bueno, yo este fin de semana ya les mando esta diapositiva, que ya la terminamos. O sea, si da 0 no rechazamos hipótesis nula, o sea que no, el modelo no se ajusta. El modelo no se ajusta a los datos, sí. La hipótesis nula es que el modelo no se ajusta a los datos. O sea que R igual a 0. Miren, aquí está. Esto está aquí en la diapositiva, lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Y qué es el r al cuadrado? El coeficiente de determinación. ¿Sí? Ahí está la prueba de normalidad. ¿Y qué mide el r al cuadrado? ¿En qué porcentaje las variaciones de y están explicadas por el modelo completo? Por el modelo. ¿El modelo cuál es? La constante y la pendiente. O sea, el que incluye la constante incluye la pendiente. Porque la prueba TED-Student, tú me dirías, bueno, ¿qué diferencia entre la TED-Student y la ANOVA? La TED-Student me demuestra si la constante es 0, si la constante va o no va. Y si la pendiente es 0 o es diferente de 0. Si la variable está asociada o no está asociada con y, solo la X. O sea que en el modelo te incluye la constante y la pendiente, dice aquí. ¿Sí? Aquí incluye la constante y la variable X. La prueba TED-Student solamente es o para la constante o para la pendiente, ¿no? Mira, acá están las aquí es B sub I, ¿no? B sub I igual a 0, o sea, B sub I, ¿a qué se refiere? A B sub 0, que la pendiente o la constante, la pendiente es B sub 0, perdón, la constante es B sub 0. Esta es la constante, esta es la pendiente. ¿Por qué no pongo A y B? Porque estos son los números, estos son numéricos, son los números que me van a dar, porque estos son los datos. Pero estas son las variables, lo que yo quiero estimar, esto yo quiero conocer y este. Este es en la población, esto es en la muestra. ¿Sí? Para aclarar un poco por qué utilizo una notación aquí y otra notación, más enredos, ¿no es cierto? Pero es que lo que pasa es que estos son con los datos, lo que tengo en la muestra. Y esto es lo que yo espero en la población.
Esto es lo que quiero estimar, esto es lo que quiero conocer. Y por eso decía, si usted toma una muestra, un compañero toma una muestra y otro compañero otra muestra, no le va a dar el mismo A y B. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero saber es cuál está más cercano a estos valores. ¿Cuál de los dos, ¿no? Está más cercano? Y por eso aquí también está el error. Acá no está el error. Por eso, como no está el error, le pongo estimado. ¿Sí? Bueno, y aquí están las pruebas TED-Student. Dice que hay que aplicar la prueba TED-Student. Ahí están las fórmulas porque no las estamos utilizando, ¿no? Las pruebas TED-Student está aquí para poder comprobar esto, ¿no? ¿Sí? No, o sea, la de TED Student y la NOVA, lo que conviene es que den menor a 0.05. Eso. El p-valor tiene que ser menor a 0.05, ¿no? Ya cuando vamos a ver asociación, siempre el p-valor tiene que ser menor a 0.05. Son en los supuestos donde les tienen que dar el p-valor mayor, porque allá la hipótesis nula es la que queremos nosotros probar, ¿no? Listo. ¿Cuál otro me falta? ¿Qué otra cosa tenemos? Aquí vamos a ver esa cosa. Aquí está, ¿no? La normalidad es con la prueba dijimos con la prueba, la normalidad con la prueba Shapiro-Wills y la homoselasticidad con el gráfico de residuos y de valores ajustados. ¿No? La homoselasticidad es el gráfico, un complot, cuando hay muchos datos, decimos, o la prueba de Shapiro-Wills, ¿no? La homoselasticidad con la prueba de Gross-Pagan, o este gráfico, residuos versus ajustados, y esto que es lo que miramos, si tiene la forma de un cono o no, que es la forma de un cono, que los puntitos cada vez se vayan alejando, ¿sí? Se vayan distanciando, aquí entonces se ve que más o menos se mantiene la variación de los puntos. La linealidad. Para la linealidad sí tenemos que cruzar, aquí estas no son, bueno, esta sí nos puede servir, pero para la linealidad, si yo estoy cruzando con la variable presión arterial sistólica y edad, entonces tenemos que hacer el gráfico presión arterial sistólica y edad, que es la nube de puntos, ¿no? O el gráfico de dispersión. Entonces, para la linealidad utilizamos el gráfico de dispersión. ¿Sí? Cruzando cada variable X con la Y. La Y en el eje Y y la X en el eje horizontal. La Y más bien en el eje vertical, pues el eje Y, y la X en el eje horizontal, ¿no? O sea, en el eje vertical iría la presión, en este caso la presión arterial sistólica, y en el eje de las X la edad. Pero si metemos otra variable, entonces tengo que cruzar con las dos variables para que me den los gráficos. Y así miramos la linealidad. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Que nos dé algo como esto, ¿no? Sí, que nos va a dar una nube de puntos, ¿no? Pero esos puntos deben aumentar o hacia arriba o hacia abajo, y que no nos dé así, ¿no? Si nos diera así, no hay linealidad. O que nos dé como una curva, ¿no? Que primero bajen los valores y luego suban, por ejemplo, de una parábola. ¿Por qué? Porque estamos mirando si hay asociación lineal. Recuerden que todo lo que estamos mirando es lineal. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando no es lineal? Por ejemplo, esto. Y igual a 2 elevado a la x. ¿Por qué eso no es lineal? Porque la x está como exponente, no está como factor. ¿Sí? Y entonces esto seguramente no me va a dar, esto no me da linealidad, esto me da un gráfico así. La nube de puntos así. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos si no hay linealidad? Pues aplicamos otro modelo. O hacemos lo general, es aplicar otro modelo o hacerle una transformación a los datos. Hacer una transformación a los datos no es más que cambiar de escala los datos. Por ejemplo, la talla puede estar en metros, o puede estar en centímetros, o puede estar en pulgadas, ¿no? Cambiamos simplemente de escala.
¿Sí? El peso puede estar en kilogramos, puede estar en libras. Sí, entonces eso es lo que hacemos, linealizar. Entonces, lo que hacemos es transformar esto a logaritmo con logaritmos. Y mira, aquí está, se linealiza. ¿Por qué? Porque la x bajó. Ustedes saben que el logaritmo de un exponente, de una potencia, 2 a la x, es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. O sea, el logaritmo de a elevado a la b, ¿sí? Logaritmo de a elevado a la b es b por el logaritmo de a. ¿Sí? Estas son propiedades de los logaritmos, ¿no? Es decir, el logaritmo de a por b también es igual, logaritmo de a más logaritmo de b. ¿Sí? Son propiedades. O sea, lo podemos linealizar. Eso es lo que dice aquí ahí estamos linealizando. ¿Sí? Y en esas pruebas, o sea, lo primero que comprobamos son los supuestos y luego hacemos lo de que estudian y ANOVA, o primero ves y luego los supuestos. Primero pues digamos que si tiene una sola variable, ¿no? Si tiene una sola variable, si es regresión simple, al probar con la prueba TestStudent que el b es igual a 0, ya estás diciendo que no hay relación. Si b es igual a 0, o sea, si el p-valor te dio mayor, porque para que b sea diferente de 0, el p-valor tiene que ser menor. O sea, que haya una relación lineal. Y claro, y entonces el ANOVA también te va a dar lo mismo. Yo les expliqué que la ANOVA, cuando hay una sola x, la prueba ANOVA da la misma prueba TestStudent de la x. Da lo mismo. Mírenlo. Miren lo que da la prueba ANOVA y la prueba TestStudent. Esta es la ANOVA del modelo. ¿Cuánto da el p-valor? Y aquí está el de la pendiente, de la x. ¿Sí? ¿Cuánto da el p-valor de la... Esta es la TestStudent. ¿Cuánto da? Entonces, si tú pruebas esto, estás comprobando esto ya. Pero eso es cuando tenga una sola x. ¿Sí? Y les decía que este valor, elevado al cuadrado, perdón, esto lo eleva al cuadrado de esto. En este caso parece que no. Habría que revisarlo, no debe ser esto. 2.103 no da esto, ¿no? Pero ahorita lo reviso, debe ser elevado al cuadrado. Por eso es que nos da el mismo p valor. Una relación entre la TestStudent y la f. Es que la f de Fisher se llama. Este es el estadístico de prueba de la ANOVA. Y este es el estadístico de prueba de la TestStudent, ¿no? Bueno. Y este es el modelo. Mira, aquí el modelo, miren. Este es la A y este es la B. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con este modelo? En primer lugar, saber cómo cambia Y cuando la X cambia en una unidad. O sea, cómo cambia aquí, esta es la presión arterial sistólica, cómo cambia cuando cambia la edad en un año. Dice que la presión aumenta, en este caso, en 1.68 por cada año, ¿no? Y repito, eso es en promedio, ¿no? Aumenta, cuando digo aumenta, es en promedio, ¿no? Entonces, en promedio, ¿cuánto aumenta? Y con este valor, ¿sí? Con este valor, puedo hacer una predicción. O sea, que ese es el ejercicio que les pedí el miércoles, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les fue? ¿No? Que le pongo aquí 55. Uno de esos podría... A los 55 años. Que realmente lo vale. Ajá. Sí. ¿Ustedes no fue que les hice el taller el lunes, el miércoles? Sí, a nosotros. No vinieron todos, ¿sabes? Es que ustedes son como... Ya. No, al 2 le hizo. No, el 2 entonces. Al 2 le hizo, profe. Ustedes... Sí, o sea, sí. Al 2 le Ah, hizo. es que aquí me he puesto señor Grupo, no sé.
Nora, Yolani, sí, aquí está. Miércoles. Sí, pero eso no. Que les dije que me estimaran cuál es el valor de la presión cuando equivale. Nada más. Sencillo, ¿no? Bueno, si no viene, pues ustedes saben. Buenísimo, ¿no? Podría existir uno de esos, pero que no tenga, o sea, que no tenga H0. Que no tenga qué. Que no tenga Sí. Es posible, ¿no? Inclusive si este no es significativo, habría que quitarlo. ¿Sí? O sea, si el p-valor, como aquí nos dio, mira, aquí casi que no da significativo, está en el lugar. Por eso lo dejé. Entonces aquí nos hubiera dado 0.6. Había que quitarlo, pero hay que volverlo a correr, quitándolo. ¿Sí? O sea, no es solamente anular. Bueno, bueno, en este caso lo quitaríamos y ver cómo nos da este valor. Bien, entonces tenemos que hacer este tipo de pruebas, ¿no? Tenemos que hacer este tipo de pruebas cuando tengamos una sola variable, ¿no? O sea, dos t de student para la condicionante, la constante que da, y una t de student para la pendiente, ¿no? Y la prueba nova para ver si el modelo en conjunto se ajusta a los números. ¿Qué pasa si tengo más de dos variables? Bueno, el miércoles también hicimos el ejemplo con una variable cualitativa, recuerden, con la variable sexo, ¿no? ¿Sí? Y que dijimos que el mismo programa, el Jamovi, ajusta con una variable cualitativa transformando a variable tú, ¿no? ¿Sí? Hicimos con la variable sexo. Y nos dio esto, ¿no? ¿Sí? Nos dio esto. Estos valores. Estos valores. Aquí nos dio el R al cuadrado, ¿sí? Con la variable sexo, corregimos con la variable sexo, y el R al cuadrado yo bien pequeñito. O sea, ¿en cuánto explica la variable sexo la presión arterial sistólica? En 1.6, pues lo multiplique por 100, porque ese es el coeficiente de determinación. Esto ya nos dice que la variable sexo en realidad casi no presenta asociación. ¿Cómo lo miramos? En la prueba nova, puede ser, en la prueba nova, ¿sí? Mira aquí, la prueba nova. La variable sexo. Aquí está la t de estudio, la variable sexo. Aquí está la t de estudio. ¿Y cuánto dio el p-valor? Mayor. Eso quiere decir que la variable sexo no es un factor que está asociado. ¿Sí? Les hacía claridad de que hay que tener en cuenta cuál es la categoría de referencia. O sea, cómo está comparado. Para saber a cuál le asigna el 1 y a cuál le asigna el 0. Porque cuando la variable es cualitativa, recuerden que hay que transformar a variables duras. Y entonces tenemos que saber cuál es el 1 y cuál es el 0. ¿Sí? En este caso, está comparando hombre frente a mujer. El 1 es hombre y mujer es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que en la ecuación, ¿cuál es la ecuación? No la ecuación quiero. Aquí está, estimado. En la ecuación, este es A y este es B. A y B. ¿Esta qué es? ¿Y qué es? Presión arterial sistólica, ¿no? ¿Y esta qué es? Sexo. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? 131. Quedaría la ecuación así. Presión arterial sistólica igual a 137.91 menos 5.34x. ¿Y x qué es? La variable sexo, ¿no? Bueno, y entonces cuando yo quiero encontrar cuál sería la presión arterial sistólica en los hombres y cuál sería la presión arterial sistólica en promedio en las mujeres,
Entonces aquí tengo que reemplazar sexo por 1 o por 0. Por 1 o por 0. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es 1 y cuál es 0? Entonces, el que está de primero aquí es el 1. El que está acá es el 0. Pero si multiplica por 0 no se cancela. Claro, se cancela. Entonces la presión no es la promedio. Y cuando multiplica por 1 le resta. ¿Eso qué quiere decir? Que los hombres en promedio tienen menos presión sistólica en promedio que las mujeres en esa población. Entonces, si se hace al revés, si aquí está la mujer y acá está el hombre, aquí le va a cambiar de signo, le va a poner más. Porque ahora el 1 va a ser la mujer y el 0 va a ser el hombre. ¿Sí? Entonces le va a poner más. O sea, que las mujeres tienen una presión en promedio más alta que los hombres. ¿Sí? Cambiaría aquí, ¿no? Vamos. Una lengua no entraba, ¿no? A ver, voy a hacerlo. Eso lo hice el día miércoles, ¿no? Para los que no vinieron, el día miércoles. Entonces, aquí vemos. Entonces, cuando tengamos las variables Dummy, hay que saber cuál es el valor de referencia. Les voy a explicar cómo deben estar las variables, o cómo nosotros sabemos cuál es el de referencia. O sea, el de referencia es el que va a valer 0. ¿Sí? De referencia, ahí decía hombre, luego estaba mujer. Eso quiere decir que está comparado el hombre frente a la mujer, ¿no? Entonces, mujer, el que está de segundo es el que tiene 0, el que tiene 1 es el primero. ¿Sí? Entonces veamos cómo sabemos esto, porque si no vamos a interpretar mal el resultado. Repito que eso es cuando trabajemos con variables categóricas, números. La numérica, pues ahí está el coeficiente más cambiado por el valor numérico. Listo. Pues veamos, te voy a cruzar regresión lineal. Vamos a cruzar la variable presión arterial sistólica con edad. Recuerden aquí les decía que este Hamovi permite meter variables numéricas o variables categóricas, ¿no? ¿Sí? Pero entonces tenemos que saber dónde va la variable, acá como covariable o como factor. Las covariables son las numéricas, ¿no? Y los factores son las categóricas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy a meter la variable sexo, entonces, ¿dónde la pongo? ¿Arriba o abajo? ¿No? Entonces, el factor, ¿sí? El factor. Si cruzara con la variable edad, la edad la pongo arriba, ¿no? Ahí está. Entonces, ya me hizo la prueba. Ya me hizo aquí. Me sacó el R al cuadrado, 0.164. Y aquí está negativo. Y está hombre versus mujer. Es lo que le estaba mostrando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, cómo sé yo cuál es bueno, ahí ya, él me está dando ese referente, porque hombre versus mujer, entonces el que aparece el primero es 1 y el que aparece el segundo es 0. Pero aquí si yo quiero cambiar, no quiero que ponga 1, o sea, que ponga de referencia más bien al hombre que no a la mujer, entonces 1 mujer y 0 hombre, entonces ese cambio lo podemos hacer aquí, niveles de referencia. Mira, aparece nivel de referencia mujer. Ahora que yo les decía, era duplicado ustedes, ¿no? ¿Sí? Aquí hay que darte un duplicado, ¿no? Ya te lo voy a sacar duplicado de la puerta. Aquí, miren, lo podemos cambiar.
hombre. Y miren el cambio que usó. Ya no es negativo, es positivo. El de arriba quedó el mismo. El resto no cambia nada, cambia solamente este valorcito. Este. Estaba negativo, el resto todo es igual, ¿no? Solo cambia ese valor. La del Sturm, eso no cambia nada. ¿Sí? Nos cambia la ecuación, ¿no? Por eso hay que saber cuál es 1 y cuál es 0, ¿no? La ecuación. La variable sexo. La variable sexo, cuál es 1 y cuál es 0. ¿Listo? Este análisis tiene un nombre. ¿Ah? Este análisis tiene un nombre. O sea, como un nombre propio. Tipo test student, ¿no? No te entiendo. O sea, ese valor que da el cuadrado es la T de student, ¿no? Es otra, o es una prueba o algo así. La prueba aquí lo que estamos haciendo aquí es la prueba T de Stubbe. La T de Stubbe. Lo que estamos haciendo. Y esa prueba, ese valor no cambia. Lo que cambia es los coeficientes. Este no cambia, este cambia. Al cambiar este. Pero la prueba es la T de Stubbe. Aquí está. T de Stubbe para la constante y T de Stubbe para la variable. ¿Sí? Están las dos. Yo decía, si ahora cogemos dos variables. Vamos a coger dos variables. La edad y la presión arterial. ¿Sí? Y veamos qué nos da. Entonces voy a cambiar aquí. Y luego le aumentamos siquiera la variable sexo, a ver qué pasa. Quitemos la variable sexo de aquí. Y pongamos las dos variables edad y presión arterial diastólica. Ahí ya me dio los dos. Bien. ¿Qué me dio aquí? R al cuadrado, 0.60. Y con la edad solo me daba 0.15. El R al cuadrado. O sea, que la edad sola, si tenemos solo la edad sola explica en un 15% las variaciones de la presión arterial sistólica. La edad sola, ¿no? Pero la edad, junto a la presión arterial diastólica, esas dos variables explican en un 60%. ¿Sí? Aparentemente, la presión arterial diastólica está más relacionada, porque aumentó de 17, aumentó a 60, ¿no? Aumentó 43%, ¿no? Entonces uno diría que esa presión arterial diastólica parece que está más asociada, ¿no? En realidad es así, pero no es que explique la presión arterial diastólica sola, no explica el 43%, lo que aumentó. Miremos, voy a quitar la edad y vamos a mirar cuánto explica sola la presión arterial diastólica. Sola. Quitemos la edad. Y miren, nos da el 36%. 36%. 36.4. ¿Sí? No era el 43. No es que se sume. Lo que pasa es que ya en conjunto entre las dos puede haber una interacción. Y eso es lo que hay. Parece que hay una interacción entre ellas, ¿no? ¿Sí? Que las dos se explican por separado, ¿sí? El uno a 17, el otro a 36, pero en conjunto explican casi un 60, poco más del 60% en conjunto. O sea, que es un coeficiente bastante bueno, 60%. Son dos factores importantes. Lo que estamos diciendo ahí es que esos dos son factores importantes. ¿Cómo podemos aumentar el valor de R al cuadrado? Pues metiéndole más variables, ¿no? Metámosle la variable sexo. Entonces voy a meter la edad aquí y le voy a agregar la variable sexo. Y vamos a ver. Bueno, habría que mirar, miren, que la presión arterial diastólica por sí sola es significativa, ¿no? Aquí la T de Student. Estoy mirando la T de Student, ¿no? La T de Student. Aquí da menor a 0.01, ¿no? La T de Student. Ahora yo quiero saber cómo explican las dos, edad y presión arterial. Las dos se explican un 60%. ¿Y ambas son significativas? Sí. Pues ya habíamos probado que por separado la edad y la presión arterial diastólica por separado son significativas. Es posible que al unirla, poner las dos, una me dé significativa y la otra no. ¿Qué dice? ¿Es posible eso? Que las dos por separado me dieron significativa.
La pregunta es, ahora que estamos las dos, o sea, estamos metiendo las dos, estamos haciendo regresión múltiple, no por separado, sino por conjunto. Es posible que siendo ambas significativas, una deje de ser significativa. Sí. Y ese era un ejemplo que yo les ponía de enfermedades cardiovasculares, hábito al cigarrillo y consumo de café. Recuerda que les decía que se observó, eso es algo que ocurrió, que se hizo una investigación, que por aparte el tabaco, el consumo, digamos, el consumo de tabaco y el consumo de café, ¿sí? Por aparte, nos daban significativas respecto a una enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Pero cuando se probaron en conjunto, voy a traerles ese ejemplo, no los voy a traer con unos datos. Pero cuando las dos variables, ¿sí?, se metieron en el modelo en conjunto, el consumo de café dejó de ser significativo. O sea que el consumo de café dijimos que era una variable de confusión. ¿Sí? Se llama variable de confusión. ¿Sí? O algunos le llaman variable espuria. Pero más bien el nombre es de confusión, ¿no? O sea, lo que pasa, les decía que en ese caso lo que pasa es que los que consumen tabaco consumen también mucha frecuencia de café. ¿Sí? Bueno, entonces cuando estamos separados, entonces hay lo que hay, una interacción entre consumo de tabaco y consumo de... Hay una interacción. ¿Sí? Y claro, el consumo de café no era digamos, la variable que explicaba, sino el consumo de tabaco. Lo que pasa es que los que consumían tabaco también consumían café, ¿sí? Frecuentemente. Eso es lo que pasa. Pues aquí también puede ocurrir eso. En la edad y la presión arterial diastólica, bueno, por separado, si nos den significativo, pero cuando unamos, pues, en este caso no, pero cuando lo unamos, la edad deje de ser un factor asociado. Y es la presión arterial diastólica la que en realidad explica. Y entonces, ¿qué puede ser? Que a medida que aumenta la edad, también aumenta la presión arterial diastólica. ¿Sí? Entonces, la que está realmente explicando es la presión arterial diastólica. ¿Sí? La que está explicando esa diferencia, esas variaciones en la presión arterial sistólica. Entonces, aquí ambas son significativas. ¿Sí? Y entre ambas explica en un 60%. ¿Y cuál sería el modelo? ¿Cómo nos quedaría el modelo? Así nos quedaría el modelo, ¿no? Entonces, presión arterial diastólica sistólica, estimada es igual a menos 61,63 más 1,19 par, 1,19 par, presión arterial diastólica, más 2 por edad. 2 por edad. Este es el modelo. ¿Sí? Y entonces con este modelo yo puedo encontrar cuál es la presión arterial sistólica de un paciente en promedio que tenga una presión arterial sistólica de 95 y una edad de 55 años. Entonces reemplazo y me da el valor de la presión arterial sistólica promedio, ¿no? No es que me va a dar la presión del paciente, sino el promedio. Ahí no importa que la sea negativa. Sí, aquí esto es lo que hace el restar. Esto va a restar. ¿Sí? No importa. Yo les decía que estos valores en la práctica no son interpretables, ¿no? Porque dijimos que este valor es, la constante es el valor, ¿sí? Cuando es el valor de la Y, cuando las X valgan 0. ¿Sí? Claro, aquí no puede ser eso negativo.
sentido. Pero eso es teórico. Es teórico. Toda vez no es interpretable. ¿No? Sí. Pero numéricamente, si da negativo es porque hay que restar. Pero eso no se nos puede cambiar de signo para que sea un porque digamos, si usted pone un número de un verbal No, pues entonces no te sirve para estimar, o sea, habría que determinar en qué rangos de los valores para que no dé negativo aquí, no tiene sentido. ¿Sí? O sea, por ejemplo, que aquí no puede ser para recién nacidos, esto no es válido para recién nacidos, porque nos daría negativo. ¿Sí? O sea, que la edad no puede ser cero. Y tampoco la presión arterial histórica puede ser cero. No tiene sentido, ¿sí o no? No tiene sentido, por eso es teórico eso. O sea, debe tener sus rangos, claro. Tiene valor, debe tener sus rangos, claro. No puede ser para cualquier valor. Pero en este caso, ¿cómo estamos sacando eso? Para una población con ciertas edades. ¿Sí? Eso es lo que lo vemos. ¿No? Distinto es que si nosotros pusiéramos edades de 5 años, de 4 años, va a cambiar totalmente la ecuación. Ahí ya cambia la ecuación. Cambia todo. Sí, entonces hay que tener en cuenta en qué rango nos estamos moviendo, de edades en este caso y de relaciones arteriales y históricas, ¿no? Bien, esto lo tenemos acá. Estos resultados. Son estos, ¿no? Aquí está el R al cuadrado, 60.3. Aquí están los valores que nos da aquí. Y aquí nos dice si la constante va en el modelo. Sí, dice, va en el modelo, ¿no? Y la edad también va en el modelo, porque no es cero, es diferente, y este también va en el modelo. ¿Sí? ¿Qué pasa si no nos diera significativo acá? Quiere decir que no va en el modelo, y habría que quitarlo y volverlo a correr, ¿no? Porque eso nos va a cambiar. Si quito una variable, me va a cambiar los coeficientes, ¿no? Lógicamente. Entonces, no es que usted quitó y dejó esto, no. Ojo, no. Si aquí no le dio significativo, entonces la idea es cambiar el modelo, quitar la variable, ¿no? Pero vuelva a correrlo para que le dé la nueva constante y la nueva pendiente. ¿Sí? Repito, no es que usted quitó y ya le quedaron estos. No es que borramos aquí y ese es el modelo, no. Vuelvan a correr, ¿sí? Sin esta variable, sin introducir esta variable, ¿no? Igual tenemos aquí, miren, otra cosa, aquí están los supuestos para ver si los supuestos se cumplen. El Dudley-Watson, ¿sí? Da 1,97 y dijimos que debe estar entre 1 y 3, o mejor, esta es la prueba. ¿Cuánto da? Debe dar mayor al 5%, da el 80%, digamos que está por encima de 0,5. En la normalidad, Shapiro-Wills, como número de datos 50, vale la prueba de Shapiro. ¿Sí? ¿Y cuánto da? Mayor al 5%. Aquí está algo adicional, a las 4 les dije, había 4 supuestos, para regresión simple son 4, pero si es múltiple, si tengo más de una variable X, hay que mirar la multicolinealidad. ¿Qué es la colinealidad? Es para ver si la edad y la presión arterial diastólica guardan una relación fuerte. Si hay una relación fuerte entre las dos, nos va a dar que hay colinealidad. Y eso me genera problemas, ¿no? O sea, me va a dar valores inconsistentes, ¿no? Si hay colinealidad. O sea, no deben relacionarse entre ellas. No deben relacionarse entre las X, ¿no? No debe haber una relación fuerte entre las X. ¿Sí? No debe haber colinealidad. No debe haber, ¿no? ¿Cómo sabemos si hay o no hay colinealidad? Con uno de estos dos. Estos dos son el inverso. Tolerancia es el inverso de Meyer.
B y F es el factor de inflación de la varianza, ¿no? Se lee al revés porque está en inglés, ¿no? Saben que sus gringos escriben al revés, ¿no? B y F, se llama, B y F, factor de inflación de la varianza. Entonces vale primero la varianza, ¿eh? Primero inflación, luego factor, ¿no? Y eso, ¿cómo debe ser este valor? Debe ser menor a 10. Pues el que nos dé mayor a 10, ese, si alguno de estos, por ejemplo, este me hubiera dado 11, entonces habría que quitar esta variable, porque se está poniendo de multicolinialidad. Entonces hay que quitar las variables que me den por encima de 10 el B y F, ¿no? ¿Sí? Por encima de 10. O si miro la tolerancia, que es lo mismo, la tolerancia es el inverso es el inverso del B y F. Entonces, si el B y F es menor o igual a 10, ¿cómo debe ser la tolerancia? Como es el inverso, debe ser mayor o igual a 0. Porque el inverso de 10, ¿cierto? Es un décimo, ¿no? ¿Sí? El otro grupo no sabía que era el inverso de 10. 0,1. Ustedes sí saben, ¿no? ¿Cuál es el inverso de 10? Un décimo. Un décimo. ¿Y el opuesto de 10? ¿Cuál es el opuesto de 10? No. Lo opuesto del número es aquel que sumado debe ser. Y en el inverso es identificable. Bueno, entonces debe ser mayor o igual a 0,1. Y este menor a 10. Pero pues lo repito, para no complicarnos, miren solamente el B y F. No hay necesidad de eso. Siempre sacan los dos resultados. El uno es el inverso del otro. Para que entonces, más fácil con el 10, ¿no es cierto? Entonces miren si es menor a 10. Eso lo sacamos. ¿Ah? Esto lo sacamos. Todo esto que estoy mostrando es famoso. Ahorita explico cómo lo sacan. Entonces aquí miren si da por encima de 10. Y si da por encima de 10, entonces es un candidato a salida, ¿no? La variable que dé por encima de 10. Y a veces da más de 1, da mayor que 10. ¿Cuál sacamos? El que da mayor. Ella, ¿no? ¿Sí? Aquí están los gráficos para la normalidad también. Ya probamos con Shapiro-Wilk, pero mire el gráfico, nos reafirma que hay normalidad, ¿no? ¿Sí? Ese grafiquito de acá, ¿para qué es? Para la homoselasticidad. Mirar si tiene la forma de un cono. Eso no tiene para nada la forma de un cono. Y acá creo que estos saqué los que no eran, ¿no? Porque esto lo he repetido. Este es el mismo. ¿Qué es lo que tendría que sacar? ¿A qué gráfico tendría que hacer? La nube de puntos. ¿De quién? De la Y, que es presión arterial sistólica, con las X. ¿Cuáles son las X en este caso? La edad y la presión arterial diastólica. ¿Sí? Entonces habría que hacer el gráfico nube de puntos para ambos. Bueno. Y esto era para lo que decía el compañero, que uno puede linealizar unos modelos, volverlos lineales. Por ejemplo, este modelo, que no es lineal, lo transforma en lineal utilizando logaritmos. Y este modelo también, que no es lineal, que es exponencial, este es potencial, también se puede transformar en un modelo lineal. ¿Dónde está metido el logaritmo? Lo que está haciendo es cambiando de escala. Entonces, son linealizables, ¿no? Bueno, o si no, aplicar también, les decía, otros modelos, vamos a ver nosotros al final del curso, unos modelos que se llaman los modelos lineales generalizados. Miren, modelos lineales generalizados. Quiere decir que incluye la regresión lineal. La regresión lineal es un caso. O sea, la regresión lineal, ¿por qué primero miramos regresión lineal? Yo les decía, tal vez en una clase pasada. Porque es el más fácil de explicar, es el más fácil de interpretar, ¿sí? en la práctica. Más fácil de interpretar. Eso se llama, ese criterio es el criterio de parsimonia. El modelo entre más fácil y tenga menos variables, mejor. Porque es más fácil de aplicar. Es más fácil de explicar, de describirlo. Se llama parsimonia, ser parsimonioso. Ese es digamos, un criterio científico, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver
relación entre una variable cuantitativa y una cualitativa. Entonces dijimos que había dos casos, ¿no? ¿Cuáles son esos dos casos? Cuando la variable y sea cuantitativa y la x cualitativa. El otro caso es cuando y sea cualitativa y la x cualitativa. Entonces vamos a ver el primer caso. ¿Verdad? Cuando la variable y sea cuantitativa bueno, esto de lo que me expliqué de Hawái, pues tenemos que verlo en la clase de acá en el aula de informática, ¿no? Lástima, pues que... Bueno, lástima no para ustedes, ¿no? Pero viene el día de fiesta, ¿no? ¿Sí? Pues no tenemos la práctica, nos toca otro lunes, ¿no? Y después viene otro día de fiesta, ¿no? ¿Sí? Así le dije a la manga cargada de los horarios. No me ponga lunes. Primero que no, que ya está. Entonces ponga la práctica. No retrase mucho la parte teórica. ¿Sí? La parte práctica es más fácil de abordar. Eso es el procedimiento. ¿Sí? Está en el procedimiento. Entonces esto lo explico ya en la parte práctica de cómo hacemos estos análisis. Y cuáles son los procedimientos. Así que no se preocupe, porque aquí simplemente les muestro los resultados, les hago el procedimiento, ¿no? Bien, entonces veamos este otro modelo. Y este fin de semana pues ya les envío esta. Pues el examen sería hasta la regresión lineal. Está ahí, ¿no? O sea, esto que ya vamos a ver ahorita, ya no entraría. Para no complicar la vida, ¿no? Para no complicar la vida. Tiene una guía profesor. Pues, ¿guía de qué? Como el de la tele. Sí, yo les voy a mandar, sí, claro. Les mando las diapositivas y les digo qué capítulos hay que ver. Igual que la tele. No solamente, porque no solamente hay que, digamos, hay que tener en cuenta las diapositivas, porque a veces las diapositivas están muy esquemáticas, ¿sí? Entonces, también de los libros les digo qué capítulo hay que leer. Bueno. Entonces, veamos un ejemplo primero antes de entrar a este modelo. Veamos un ejemplo. Ese modelo, este ejemplo. Listo. Dice lo siguiente. Los datos siguientes se refieren a la efectividad expresada en número de días de 3 tratamientos. O sea, en cuántos días sanó la persona con los tratamientos. Estamos hablando de efectividad. De 3 tratamientos, llamados TSU1, TSU2, TSU3. Tendrá su nombre. Llamamos TSU1, TSU2, TSU3. Para una enfermedad infecciosa, mediante la aplicación a una muestra de 15 pacientes tratados al azar. Ustedes saben que, pues, que tratar al azar, pues, eso no está permitido, ¿sí? O sea, este es un estudio clínico, ¿no? Ustedes saben que esto tiene sus normas y todo eso. Pues se entiende que para hacer este tipo de experimentación o de ensayos clínicos, que llaman, ¿sí? En el caso de la epidemiología, pues debe tener sus normas, aplicar sus normas, debe que son comités de ética, etc. Eso, en el caso de las vacunas, ¿sí? Para probar las vacunas, pues tiene que hacerlo finalmente en humanos, ¿no? ¿Sí? Pues alguien tiene que sacrificarse, ¿no? Pues si el caso le va mal, pues, ¿no? O sea, se entiende que pues, tiene sus riesgos, que están probándose, ¿no? Probándose. Entonces él tiene una serie de normas. O sea, este tipo de
modelo que vamos a ver es más aplicado a ensayos clínicos. Pero no solamente se refiere solamente a ensayos clínicos. También puede aplicar en otras situaciones. Por ejemplo, esto se aplica en las ciencias sociales también. Pero se entiende que en algunos casos manipulan la variable. Por ejemplo, aquí está manipulando ¿qué? Tratamiento. Porque lo está aplicando al azar. A 5 pacientes le aplica el tratamiento 1, a otros 5 pacientes 2 y a otro grupo de pacientes el tratamiento 3. ¿Sí? Para ver la efectividad. ¿Sí? Para ver la efectividad. Bueno, aquí en realidad tenemos dos variables. Bueno, antes de identificar las variables, ¿cómo sabemos nosotros? Porque lo que intentamos saber aquí es cuál es el mejor tratamiento, ¿no? ¿Cuál de los 3 tratamientos que estamos probando es mejor? ¿Cuál sería el mejor? Intuitivamente. No, digamos intuitivamente, no mirando los números todavía. O sea, hay 3 tratamientos. ¿Cuál sería el mejor? Eso, el más efectivo es el de menos 10. ¿Y cómo calcular? ¿Sabría yo cuál es el de menos 10? Ahí, con esos números. Con la media. Vemos que porque son 5 de uno, 5 de otro. Uno ahí mirando los números ya dice el tratamiento 1, ¿no? Mirando los números. Ahí no lo tiene. Tenemos 5, pues tenemos muchos números, no podemos ver así. Los promedios. Tenemos que tener en cuenta los promedios. Pero recuerden que la media no es el único valor que nos permite ver la variabilidad de los datos. Tenemos que ver también qué tan variables son. ¿Sí? Porque el 1 puede ser promedio más bajo, pero muy variable. ¿Sí? Muy variable. Entonces hay que tener en cuenta también la definición de la varianza. La media y la varianza. Bueno. Pero lo que vamos a comparar son promedios. Por eso esto se llama el modelo de K-media. En este caso de 3 medias. ¿Okay? 3 medios, o sea, 3 tratamientos, 3 niveles estamos utilizando. Porque también el tratamiento puede ser el mismo medicamento, pero en diferentes dosis, ¿no es cierto? O puede ser diferentes marcas de medicamentos, ¿no? Los tratamientos pueden ser diferentes marcas. Repito, o puede ser la misma marca o el mismo medicamento, pero en diferentes dosis, ¿no? Para ver cuál de las dosis es más efectiva, porque está en prueba, entonces es más efectiva, ¿no? Pero eso es lo que vamos a comparar. Entonces, por eso el modelo se llama modelo de K-medias, ¿no? Si así lo vamos a poner, en este caso 3 medios. ¿Y cuáles serían las variables? O sea, ¿cuál sería la hipótesis nula y cuál sería la alterna para ustedes? ¿Cuál sería la hipótesis nula? Eso, que los medicamentos tienen la misma efectividad. O sea, que los promedios son iguales. Para decir que tienen la misma efectividad, que los promedios son iguales. Esa sería la hipótesis nula. Que recuerden que o también podemos decirlo así, que la efectividad de un tratamiento no está asociado con el tipo de tratamiento. Es lo mismo. ¿Sí? La efectividad no está asociada con el tipo de tratamiento, o con la marca, si es que es, o con la dosis, si es, el tratamiento es diferente dosis. O sea que la efectividad no es un factor asociado, o no está asociada mejor con la dosis. O que la dosis no es un factor asociado con la efectividad. ¿Sí? Entonces las variables son efectividad, que está en número de días, ¿cierto? Es numérica, ¿cierto? Y la otra variable es el tipo de tratamiento, que es la variable cualitativa, ¿no? Entonces la variable cualitativa es el tipo de tratamiento, son 3 tratamientos. O sea, hay 3 grupos, 3 categorías, que los vamos a llamar en adelante, en este caso a los tratamientos, ¿sí? O a la variable, los valores de la variable categórica los vamos a llamar niveles. Adelante, ¿no? Niveles. Entonces aquí, ¿cuántos niveles tengo? 3. ¿No? 3 niveles. Y la variable numérica es la efectividad, ¿no? Entonces, vamos a usar una variable numérica y una variable categórica. ¿Cuál es la dependiente? ¿Cuál es la dependiente? En este caso, X sería la cualitativa, la del tipo. X sería el tratamiento, ¿no es cierto? El tipo de tratamiento. Y la Y sería el número de días. Entonces vamos a ver qué tipo de modelo vamos a aplicar. Entonces dice, para ello vamos a aplicar un modelo que se llama modelo ANOVA.
Y se llama ANOVA porque es similar a la ANOVA que hicimos hace un rato en la regresión lineal. Recuerda que la ANOVA, ¿para qué era? Para mirar si el modelo se ajusta a los datos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a aplicar ese mismo criterio de la ANOVA. ¿Qué hace la ANOVA? Comparar medias. Entonces la prueba ANOVA o el método ANOVA es comparas medias, promedios. Aquí vamos a comparar promedios, ¿no? El número de vidas. Compara promedios. Permite establecer, en este caso, la asociación entre una variable dependiente cuantitativa y una variable explicativa o independiente, o un factor cualitativo. En adelante también, entonces, en adelante, porque eso también es la forma de denominar el jamón. En adelante, las variables cuantitativas las vamos a llamar covariables y las variables categóricas las vamos a llamar factores, ¿no? Para manejar el lenguaje de jamón, ¿no? Entonces, covariable, entonces cuando hablamos de una covariable, así yo no diga nada, es una variable. Y cuando hable de un factor, me estoy refiriendo a una variable cualitativa. Dice que a partir de los datos de una muestra se pretende generalizar sus resultados a toda la población con la aplicación de métodos descriptivos e inferenciales. Entonces vamos a hacer unas pruebas de significación estadística y vamos a hacer estimación. Esta asociación se puede ver a través o evaluar a través de lo siguiente. Entonces vamos a mirar un modelo. Vamos a formular unas hipótesis, así como formulamos hipótesis para el modelo de regresión lineal, como formulamos hipótesis para la prueba Chi cuadrado, como formulamos hipótesis. Aquí igualmente vamos a formular unas hipótesis. Vamos a aplicar unos estadísticos de prueba, y ya en este caso es la tabla ANOVA. Pero hay tabla ANOVA, vamos a ver, cuando se cumplen ciertas propiedades, hay tabla ANOVA para datos independientes y hay tabla ANOVA o modelo ANOVA para datos relacionados. Aquí también hay que cumplir ciertos supuestos. Entonces, también vamos a ver una medida de asociación. ¿Cuál era la medida de asociación? ¿Cuál podemos decir? Y que se llama también, mide el tamaño del efecto en regresión lineal. ¿Cuál era la medida de asociación? En regresión lineal. Como medida de asociación. ¿Cuál es la que me permite ver cómo se relacionan las variables? Bueno, en correlación, los coeficientes, ¿no? El Pearson, el Spearman, ¿no? Son los que miden. Pero en la regresión, ¿cuál sería? La regresión. El R al cuadrado. Esa es la medida de asociación. El que mide la bondad de ajuste. ¿Sí? Y también le podemos decir que mide el tamaño del efecto del modelo. Ojo, ¿no? Entonces anotemos eso. Ese en el caso de regresión lineal, en R al cuadrado, que es llamado coeficiente de determinación, es una medida de asociación. Una medida de asociación. Y que mide el tamaño del efecto del modelo. Que mide el tamaño del efecto del modelo. Aquí es algo parecido. Aquí no se va a llamar R al cuadrado, cambia el nombre, pero es lo mismo. Se va a llamar eta al cuadrado. En vez de R al cuadrado, eta al cuadrado. Pero es el mismo coeficiente de determinación, ¿no? Pero tiene otro nombre. Entonces tenemos que irnos familiarizando con esos nombres. Entonces el eta al cuadrado, ¿cuándo se aplica? Cuando miramos asociación entre una variable cuantitativa dependiente y una cualitativa independiente, ¿no? ¿Sí? Eta al cuadrado. Aquí también debe cumplirse unos supuestos del modelo. Y uno de esos supuestos es la normalidad. El otro supuesto es la homoscedasticidad. La linealidad no hay necesidad aquí, porque esto ya no es un modelo lineal. ¿Sí? Linealidad ya no va. Multicolinealidad debe cumplirse. Cuando hay más de 2x también debe cumplirse que no haya multicolinealidad.
colinealidad. Aunque bueno, en este caso no hay pruebas de multicolinealidad. ¿Por qué? Porque las variables, las X, pueden ser categóricas. Y ahí no hablamos de relación lineal, son categóricas, ¿no? Entonces, más bien sería la normalidad, la homoselasticidad y la independencia. Esos son las tres propiedades o supuestos que hay que verificar, ¿no? Normalidad, homoselasticidad e independencia. Ya veremos qué hacemos cuando no se cumpla alguna de ellas, ¿no? Pero esos son los tres supuestos que vamos a verificar. Recuerden que en el modelo de regresión lineal múltiple, bueno, el simple eran 4, pero en el múltiple son 5. También nos vamos a... Bueno, también hay unas pruebas no paramétricas. Aquí, pruebas no paramétricas. O sea, cuando no se cumpla la normalidad, como en el caso del coeficiente de Pearson, la paramétrica, y el de Spearman es no paramétrica. Entonces, para cada prueba paramétrica hay una no paramétrica equivalente. Aquí, lo mismo. Habrá unas pruebas paramétricas cuando se cumpla la normalidad y unas no paramétricas cuando no se cumpla la normalidad. ¿Sí? Entonces vamos a verlas, esas pruebas. Y también gráficamente podemos nosotros mirar los resultados, gráficamente. En el modelo en el caso de variables cualitativas, ¿cuál era el gráfico que aplicamos para ver los resultados? Que son variables cualitativas, ¿recuerdan? Para variables cualitativas. ¿Qué gráfico utilizamos para mirar la relación? ¿Cuál es? ¿Cuáles son? Yo lo dije ahorita al comienzo. ¿Qué está bien pensado? Diagramas de barras compuestos, agregados y apilados. Esos son los gráficos para ver la relación entre dos variables cualitativas. ¿Sí? Entonces aquí también hay unos gráficos para mirar la relación. Ahora ya no es entre dos cualitativas, una cuantitativa y una cualitativa. Son el diagrama de cajas y diagrama de medias. Diagrama de cajas, diagrama de medias. Entonces, cuando hable del diagrama de medias, que es el que vamos a utilizar, ¿para qué nos sirve el diagrama de medias? Para mirar la relación entre una variable numérica dependiente y una cualitativa independiente. El diagrama de barras compuesto es para mirar la relación entre dos variables cualitativas. El diagrama de puntos es para ver la relación entre dos variables numéricas, o la nube de puntos. Entonces tienen un gráfico y un método. Entonces, todos tienen su propio nombre, ¿no? Veamos en qué consiste el modelo. Aquí este modelo lo explico basado en el ejemplo, ¿no? que tenemos. Esto es muy teórico, ¿no? Miren, ¿qué es Y aquí? En este caso, ¿qué es la Y? ¿Qué es la variable dependiente? En este caso es la variable numérica, ¿no? En el ejemplo, ¿qué era la Y? ¿Qué era la Y? Bueno, la efectividad. Está ahí el número de dígitos, ¿no? La efectividad. Okay. Pero miren que tenemos que hablar de la efectividad en tres tratamientos, ¿no? Tres tratamientos. La efectividad del tratamiento 1, la efectividad del tratamiento 2 y la efectividad del tratamiento 3. Pero además de eso, en cada tratamiento tenemos 5 pacientes. ¿Sí? Entonces tengo que hablar del paciente 1, del paciente 2, del paciente 5. Entonces estos dos subíndices y J, ¿qué indican? La Y es el número de días, ¿no? ¿Pero qué es la Y y qué es la J? La Y es el número de niveles, en este caso el número de tratamientos, ¿sí? Que son 3, ¿no? Entonces iría de 1 a 3. ¿Y qué es la J? El número de réplicas o unidades experimentales. Miren que nos llama unidad experimental, claro, estamos experimentando el tratamiento, ¿no? Entonces ahí iría de 1 a 5, ¿no? Y
Y ahora puede ser que en un grupo vaya de 1 a 3, en otro vaya de 1 a 5, sí. Entonces dice, porque el modelo puede estar balanceado o no balanceado. ¿Cuándo el modelo está balanceado? Cuando el número de unidades experimentales sea el mismo en todos los tratamientos, en todos los niveles. ¿Sí? En este caso está balanceado, ¿no? Porque eran 5, tratamiento 1, 5 en el 2 y 5 en el 3. Pero puede ser el caso de que yo tenga solo 3 en el tratamiento 1, 5 en el 2 y 8 en el tratamiento 3. Ahí no está balanceado. ¿Sí? Pero entonces la I iría en la primera, pero en el primer grupo, en el primer nivel, la I iría de 1 a 3. En el segundo grupo iría de 1 a 5 y en el tercer grupo iría de 1 a 8. ¿Sí? Cuando no está balanceado. Entonces, el modelo puede estar balanceado o no balanceado. ¿Cuál es la ventaja del balanceado frente al no balanceado? ¿Cuál es la ventaja? Lo deseable es que esté balanceado. ¿Por qué? Porque cuando está balanceado, podemos garantizar de alguna manera que haya homoselasticidad. Cuando está balanceado. Cuando no está balanceado, no se garantiza la homoselasticidad. Y que recuerden que la homoselasticidad es una propiedad que debe cumplir el modelo, porque si no se invalida. Entonces, de entrada, podemos garantizar de alguna forma que haya homoselasticidad, balanceado, si está balanceado el experimento o el ensayo, ¿sí? o el proyecto, ¿no? Ahora, de otra parte, dice que hay modelos de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios. ¿Qué dice del modelo de efectos fijos? Dice que los niveles, o sea, en este caso los tratamientos son los niveles, ¿no? 3 tratamientos, en este caso había 3 niveles. Se fijan, o se toman todos los niveles posibles. En este caso se fijaron. Aquí, ¿qué nos interesa en el ejemplo? Es ver cuál de los 3 tratamientos que se están haciendo, que se fijaron, es el mejor. ¿Y cuál es el más malo? Eso es lo que interesa en ese. Entonces, ese es un modelo de efectos fijos. O también se llama modelo de K-medias. ¿Por qué se llama modelo de K-medias? Porque lo que vamos a comparar son los promedios. Tratamiento 1, tratamiento 2, o sea, en este caso, K es 3. Cuando decimos K-medias, que hay K niveles o tratamientos, ¿no? Entonces, en este caso serían 3 niveles. Entonces, estamos mirando si hay diferencia en los 3 promedios, ¿no? En este otro, los niveles no se fijan, sino que se toma una muestra de niveles. ¿Me explico? Supongan que el tratamiento es la marca del medicamento, la marca. En el mercado, ¿cuántas marcas hay de medicamentos para un mismo tratamiento? Muchas. ¿No? Hay muchas. Y sería imposible analizar todas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra. O sea, supongamos que hay 100 marcas para el mismo tratamiento. Entonces, de las 100 voy a elegir al azar 3. Aquí dice que se elige una muestra de estas poblaciones, al azar. ¿No? Una muestra al azar. Entonces, vamos a fijar las 3. Pero ahora la cosa cambia, el objetivo cambia. Ya no, en el anterior, que era que me interesaba, mirar cuál es el mejor tratamiento de los 3 que estamos comparando. Acá me interesa ver cuál es el mejor de los 3. No. Acá lo que me interesa ver es si la marca es un factor asociado o está asociado con la efectividad. ¿Sí? O sea, que la efectividad depende de la marca o no depende de la marca. Pero no me interesa saber cuál de los 3 es mejor. ¿No? Si en ese caso ya no vamos a mirar los promedios, sino vamos a ver cómo varían. O sea, vamos a mirar las varianzas. O sea, no vamos a comparar promedios, sino que vamos a comparar varianzas. Entonces, ese de arriba se llama modelo de K-medias, porque comparamos las medias, y el de abajo se llama modelo de composición de las varianzas, porque comparamos son varianzas, ya no comparamos los promedios. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Cuál de estos modelos vamos a trabajar? Pues, ojalá pudiéramos trabajar los dos, pero vamos a trabajar el primero, que es el que más se utiliza, ¿no? Este es el que más se utiliza, ¿no? Entonces, el de K-medias, el modelo de efectos fijos. Pero
Recuerden que hay otro tipo de modelo. O este se llama modelo 1 y modelo 2. Entonces, cuando veamos en Jamovi, tenemos que mirar si vamos a aplicar el de K-medias, efectos fijos o el de efectos aleatorios, ¿no? El ejemplo que les traje ese es de efectos fijos. Estamos comparando los tres tratamientos, ¿no? Aquí está lo que te decía, ¿no? El modelo de efectos fijos también se llama modelo de K-medias. Se aplica en el campo de las ciencias sociales, ciencia de la salud, para medir el efecto de un factor X, que es cualitativo, sobre una variable explicada Y, que es cuantitativa. El otro modelo, el de efectos aleatorios, se llama también componentes de la varianza. Se presenta cuando la población total de niveles del factor es infinita, supuestamente, o suficientemente grande para considerarla infinita. Y cuando no podemos analizar todos, ¿sí? Entonces estamos seleccionando una muestra. La formulación, dice que la formulación en los dos modelos es la misma y se aplica siempre la prueba ANOVA, pero el objetivo es diferente. Entonces, las hipótesis son diferentes. ¿Cuáles son las hipótesis acá? ¿Cuál sería? Recuerden que la hipótesis nula es que no hay diferencia o no hay asociación. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis nula de efectos fijos? Que los promedios no tienen diferencia, o sea que los promedios son iguales. Frente a la hipótesis alterna de que al menos dos de los promedios sean diferentes. Ojo, al menos dos, porque no estoy diciendo que todos sean diferentes. Porque puede haber diferencia en el ejemplo que tenemos. Entre el tratamiento 1 y 3 puede haber diferencia. Y puede ser que no haya diferencia entre el 1 y 2 y entre el 2 y el 3. No haya diferencia. Basta con que una pareja de tratamientos o de niveles sea diferente. ¿Sí? Porque lo que estamos averiguando es si hay o no hay diferencia. ¿No? Pero repito que no tiene que ser diferentes los tres, ¿no? Sino una pareja, ¿no? Una pareja de eso. Entonces, ¿cómo quedarían las hipótesis en ese caso? Estas serían las hipótesis para el modelo de efectos fijos. La hipótesis nula es que todos los promedios son iguales. O también, que, me olvidaba aquí una cosita. En este modelo, ¿no? Yo explicaba que este era Y, era la afectividad, ¿no? Entonces, miren en qué consiste el modelo. Que debe haber un promedio general, ¿sí? Un promedio general. Y ese promedio general, en este caso de los tres tratamientos, hay un valor agregado según el tratamiento, ¿sí? O sea que el tipo de tratamiento me agrega un valor al promedio. Si este valor agregado, es 0, es porque todos tienen la misma efectividad. O sea, es lo mismo decir alfa sui, el I es tratamiento 1, es tratamiento 2, o sea, el I es el nivel, ¿no? El tipo de tratamiento. 1, 2 y 3. Si alfa sui es igual a 0, quiere decir que todos tienen la misma efectividad. Que no le agregan nada al promedio. O sea, que todos tienen el mismo, en otras palabras, que todos tienen el mismo promedio. ¿Sí? Y a eso hay que agregarle un error. ¿Por qué? Porque la efectividad no solamente dependerá del tipo de tratamiento, puede depender de otros factores. Por ejemplo, puede ser la edad del paciente. ¿Sí? Que los pacientes más jóvenes se recuperen más rápido. No es el tratamiento, sino la edad. ¿Sí? Entonces la edad puede ser un factor, ¿no? O otro factor puede ser una variable de sexo. Pero el sexo es cualitativo, ¿no? Sí, estamos trabajando con las X que son cualitativas, ¿no es cierto? Entonces, si la variable sexo puede ser también un factor, sí, puede ser que en las mujeres sea más efectiva que los hombres. ¿Sí? Entonces, miren que puede haber otros factores, ¿no? Y esos otros factores pues están incluidos en el error. Recuerden que el error es el que acumula lo que no estamos mirando. ¿Sí? ¿Qué estamos mirando ahí en el ejemplo? Solamente el tipo de tratamiento. No estamos mirando otros factores, no estamos mirando la edad, no estamos mirando el sexo, no estamos mirando el estrato social, etc. El peso de la persona.
¿Sí? No estamos mirando otros factores. ¿Sí? Entonces, este error incluye los demás factores. ¿Sí? Y nosotros lo que vamos a ver es cuánto explica el tratamiento. El eta al cuadrado, entonces el eta al cuadrado, que es el mismo de r al cuadrado, les dije, me va a decir cuánto, en qué porcentaje el tipo de tratamiento explica la efectividad o el número de días en que se recupera el paciente. ¿Sí? ¿En qué porcentaje está explicando el tipo de tratamiento? Uno esperaría que sea un porcentaje alto, pues, para decir que es el tratamiento el que realmente me genera la efectividad. No son otros factores. O sea, si bien hay otros factores, se explican una cantidad mínima. Entonces, las hipótesis serían estas, ¿no? Estas serían las hipótesis. Entonces, aquí, que los promedios son iguales. Frente a la hipótesis de que los promedios, algún par de promedios son diferentes. ¿No? Y ya se acabó. No tengo que hacer a la cara. Esto que se crea así, ¿no? Aquí, miren que solamente comparo dos. Ya les decía, suficiente con que dos sean diferentes, ¿no? Con eso es suficiente. Entonces, ¿cómo yo compruebo esto? Utilizando la prueba NOVA y si me da el p-valor menor al 5%, ¿sí? Decimos que sí hay diferencia. Pero hay una cosa, ¿no? Él me dice que sí hay diferencia, ¿no? La prueba. Pero aquí me dice que puede ser solo una pareja. Y no me dice cuál. ¿Sí? O sea, la prueba NOVA me dice si hay o no hay diferencia, ¿no? Pero no me dice entre quiénes. Entonces, ahí vamos a tener que aplicar una prueba complementaria, que se llama la prueba de rangos múltiples. ¿Sí? O sea, siempre y cuando me dé significativo. Pues, si no me da significativo, pues ya no hay necesidad de aplicar la prueba suplementaria, ¿no? ¿Sí? Cuando me dé significativo, entonces ya sé que hay diferencia, vamos a averiguar entre quiénes hay diferencia. Y esa se llama la prueba de rangos múltiples o la llaman, creo que Jamovi la llama así, la prueba post-hoc. La prueba post-hoc. Bueno, la próxima semana continuamos. Descansen.